¿Me dejás saludar a Javier Milei? Adelante. Para que nos ayude a ver qué es lo que está pasando y qué plan tiene él. Porque yo estoy mirando un cuadro que no sé si es así. Es un cuadro que copié ayer, apenas salió el índice de inflación de 7. Y estoy viendo Colombia en agosto 1.02 de inflación. Ecuador 0.03. Perú 0.62. Bolivia 0.04. Chile 1.2. Paraguay 0.4. Uruguay 0.8. Brasil 0.4, si querés, es 0.38. Y Argentina tiene 7%. 7 con un casi 80 interanual, y ahí habló Alberto Fernández de un 90. Javier, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, un gusto enorme hablar contigo. El gusto nuestro. Bueno, ¿qué ves vos que hablas mucho de economía y sos un candidato a presidente? Vos la vez pasada nos dijiste, gano en el balotaje. A ver, vamos por los temas que más le preocupan a la gente, que es el tema que estabas mencionando recién, que es el tema de la inflación. Sí. Desde mi perspectiva, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso y todos los precios expresados en unidades de peso suben. Ese es el marco general. Sí. Ahora, la política monetaria no actúa de manera instantánea, es decir, lo que vos haces hoy va a estar impactando dentro de 18 o 24 meses, es decir, entre 1 año y medio y 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vos tenés que mirar dónde vos tuviste los problemas de emisión para rastrear dónde está el problema. Entonces, Argentina tiene un problema con la emisión pasada. Sí. ¿Por qué? Porque durante los 2 primeros años el gobierno emitió el equivalente de 11 puntos del PBI. Pensá que la base monetaria lo que tiene emitido son 5, por lo tanto tenés un problema grave. Ese es el primer punto. Sí. Tenés un problema con la emisión presente, porque básicamente tenés déficit fiscal. Se hicieron algunos recortes para frenar el grifo de la emisión, pero por otro lado se te está escapando la emisión monetaria con esto de que compras dólares a 200 y los vendés a 140, o sea, al margen de que te estás regalando un subsidio a los que lo compran a 140, y lo discrecional que es, pero digo, los hechos muestran que estás emitiendo y además seguís teniendo déficit fiscal. Y después tenés un problema de emisión futura, porque vos tenés el tema de las LELIC, que es un instrumento de estabilización monetaria, es decir, algo con lo que vos sacás dinero de la calle para que no impacten los precios, pero si vos no corregís la cuestión de fondo, que es por qué estás emitiendo dinero, eso se llama desagradable aritmética monetaria, y te vas a terminar teniendo más inflación porque encima vas a estar emitiendo por los intereses de esos instrumentos, que hoy esa tasa ya llega a cerca del 100%. Por lo tanto, tenés un problema con la emisión pasada, con la presente y con la futura, o sea, por eso tenemos tanta inflación. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, vos sabés que a mí me ha tocado por mi trabajo viajar mucho a Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y nosotros íbamos a Ecuador. No tienen inflación. Claro, íbamos a Ecuador y pagamos con la moneda de ese país. De repente se dolarizó la economía y empezamos a pagar en dólares. Yo veía que todo el mundo compraba, gastaba y cobraban dólares. Vos tenés esa opinión y esa mirada de dolarizar la economía. ¿Es factible? Porque estoy viendo que tienen nada de inflación ellos. Bueno, eso es muy bueno el punto que estás levantando, Gustavo, porque fíjate que durante todo lo que fue la pandemia, a ver, Panamá, Hong Kong, que tiene caja de conversión, tuvo deflación, 3%. Sí. El caso de Panamá tuvo 1% de deflación. El caso de Ecuador, casi 0, pero algo negativo. Es decir, que Brasil tuvo deflación este mes, me parece, menos 0.38 creo que es. Bueno, de hecho lleva 2 meses seguidos con caídas en los precios, o sea, con deflación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué cuando vos tenés un esquema como de tipo de cambio fijo o un tipo de cambio fijo extremo, que es haber dolarizado, a vos te baja la inflación? Porque eso fue lo que pasó en Argentina también durante la convertibilidad. Como vos, en esos modelos se llama que el dinero es endógeno, la cantidad de dinero la determina la demanda. Y como entonces la demanda siempre es igual a la oferta, vos no tenés inflación, porque vos, por ejemplo, la convertibilidad pasado 1 año y medio, en 1993 Argentina ya tenía la inflación del mundo y después pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Es porque en esos esquemas la oferta y la demanda de dinero siempre están iguales. Entonces,
no tenés un problema de inflación. Y si la economía te crece, tenés deflación. Le pasó eso en Argentina en el año 1997, creció cerca del 7% y tuvo deflación. Sí, claro. O sea, porque se te expandió mucho la oferta y eso te hizo que caigan los precios. Es que acá no sabemos ni cuánto ganamos, ni cuánto vamos a gastar, ni cómo va a ser el mes que viene. Estoy mirando en Ecuador la inflación anual 3.77. Y así podemos ver a Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Brasil, todos los países. Y nosotros no es que le erramos por poco, le erramos por mucho. Entonces, bueno, y todos creen tener la solución, no la tiene nadie. Mira, el problema es creer que hay soluciones mágicas. O sea, la única forma que se inventó y que conoce el mundo desde hace 4.000 años para atrás hasta hoy es cortar con la emisión monetaria. El problema es que no quieren. El problema es el señoriaje, es decir, el fisco que se lleva a la emisión monetaria, que ahí está el gran robo. Porque aparte, ¿quién se beneficia de la emisión monetaria? El que recibe primero los billetes, que recibe dinero de hoy con precio de ayer, con lo cual el tipo hace una ganancia de capital. ¿Y quién es el que pierde? El que recibe el último dinero. ¿Sé quién es el que recibe el último dinero? A ver. El trabajador. Claro, nosotros, por eso, digamos, claro, por eso la inflación al que labura le pega entre 25 y 30 veces más fuerte, con el agravante que además, como no tienen capacidad de ahorro, no tienen forma de defenderse. Vos fíjate, si no me equivoco, estaba Carlos hablando de la caída del salario real. Sí. El gobierno, desde que asumió este gobierno, el salario real cayó 10%. Pero si lo medís en alimentos, cayó 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que le pegó a los que menos tienen, pero encima le pegó todavía con muchísima más fuerza a los que están en los niveles de la indigencia. Javier, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te hago un cálculo peor, ¿no? Una suma de porcentajes peor, aún con el riesgo matemático de hacerla. En los últimos 5 años, la caída del poder adquisitivo fue de 25%. Y supongo que eso explica gran parte de la crisis. La pregunta es obvio que hay que tomar decisiones y que esas decisiones pasan por lo monetario. El problema es, ¿se hacen de manera no solo lo gradual? Monetario, Carlos. ¿Cómo, perdón? No solo lo monetario. No tenés solamente un problema monetario, tenés un problema, el problema de raíz de Argentina es fiscal. Si yo miro las crisis de Argentina en la metodología de Cerro Meloni, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuvo 17 crisis. 15 se caracterizan por tener un déficit fiscal colosal. Bueno, ahí vamos. Por ahí va la pregunta. Por lo que sabemos, el gobierno va a incluir en el proyecto de presupuesto que vas a tener, supongo que votar en poco tiempo, por sí y por no, un déficit de 1,9% y una inflación del 60%. No. Con eso yo le voto en contra. ¿Por qué? Yo no voto presupuestos con déficit fiscal, porque es inmoral. Ahora, ¿se puede ir a un presupuesto de déficit cero el año que viene? Sí, claro. Y tenés que hacer todos los recortes en la política. Y se puede hacer, yo eso lo presenté en Córdoba, graciosamente lo bautizamos el plan motosierra. Sí, claro que se puede hacer. Y es más, te voy a decir un par de cosas porque los mencionaste antes y me imagino que el argumento venía por acá. Vos sabés que desde el 52 en adelante, que fue el primer programa económico así de estabilización, que fue el de shock, todos los programas gradualistas terminaron mal y todos los de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. ¿El último te referís a la convertibilidad? El último gran plan de estabilización del shock fue la convertibilidad, sí, claro. ¿Y crees que se puede aplicar una convertibilidad? Dolarización ya hablamos. ¿Convertibilidad? Mira, yo no iría a un esquema de convertibilidad porque el problema radica que vos seguís teniendo dinero fiduciario emitido por tu Banco Central. Mira, la convertibilidad no solo que fue exitosa en términos de estabilización porque pulverizó la inflación, fue exitosa porque el PBI per cápita en Argentina en dólares voló, fue exitosa porque permitía ganar elecciones. A Menem le permitió la reelección, a De la Rúa, sosteniendo que un peso era un dólar, le permitió ganar la elección,
Es más, no solo eso, sino que además la regla era fácil de entender, o sea, no tenía ningún problema, era una regla monetaria dura, y había algo todavía mucho más complicado, que era toda la estructura contractual de la economía argentina estaba en función de la regla, con lo cual romper la regla era un desastre, y efectivamente fue un desastre, porque a vos, en el segundo trimestre del 2002, el PBI te cayó 11% abajo. No solo eso, sino que el tipo de cambio te llegó a tocar en septiembre del 2002 3,98. Es decir, tuvimos un desastre. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué caímos en este desastre? Y porque básicamente teníamos los políticos cuando dejaron de tener acceso al financiamiento, iban a ir por el Banco Central. Y efectivamente fue lo que fue. O sea, fue lo que terminó pasando. ¿Por qué? Porque la de ellos no se toca. Y después el otro tema, con lo cual, digamos, no podés dar ninguna seguridad de regla, ni de independencia del Banco Central, porque se lo van a llevar puesto. Y la otra cosa es, si vos vas a hacer un esquema monetario duro, de los que yo propongo, o sea, en el caso de competencia monedas, donde si la gente elige el dólar, que es lo más probable que pase, terminás dolarizando, en ese caso vos te tenés que asegurar que no haya corridas bancarias, porque el único motivo real por el que existe un banco central es para mitigar las corridas bancarias. Entonces, primero vos tenés que hacer esto lo planteé el otro día en el seminario que hicimos junto a Cavallo, a Sturzenegger, Alberto Venegas Lynch-Hijo, Diana Mondino y Héctor Rubini, que primero tenés que hacer la reforma del sistema financiero para que sea anticorridas. Eso también se estudió en la literatura, digamos, o sea, ya va a cumplir, está cerca de cumplir 100 años ese método, digamos, se llama Banca Simons, y la realidad es que eso sí se puede hacer, pero el problema es quién, digamos, pierde en esta reforma. ¿Y sabes quién es el que pierde en esta reforma? El que se beneficia en señoría, que se pierden los políticos en favor de la gente de bien. A mí me parece una reforma que vale la pena, de donde pierden los parásitos y ganan los que producen, y la gente de bien y la gente honesta. Estamos hablando con Javier Milei. ¿Rosario? Sí, Javier, ¿cómo estás? Hola, Rosario. Te paso un poco a la política, obviamente todo lo que está sucediendo detrás del ataque a la vicepresidenta, más detenidos, queda claro que ya quizás no es un lobo suelto, y te pregunto porque estamos viendo también mensajes cada vez más violentos de chicos que mantienen agrupaciones y demás. Si no crees que desde la política es un momento para bajar un poco el cambio por lo que se está viendo en la sociedad que se provoca. Me parece que en tanto y en cuanto vos sigas hundiendo en la pobreza y los políticos sigan llevando su vida estrafalaria mientras que hunden a la gente de bien en la pobreza, eso es un ataque violento contra la sociedad, y el problema de estos eventos es que vos sabés cómo empieza, no sabés cómo termina. Entonces, lo que debería hacer la política es un mea culpa de que son una verdadera bolsa de impresentables, ¿sí? Que lo único que les importa son sus intereses propios, y bueno, y eso está generando mucho malestar. Entonces, me parece que... Pero no lo justificás, ¿no? O sea, que haya pobreza, no, claro jamás, que... No, jamás. A ver, Rosario, yo soy liberal. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Es decir, repudio todo tipo de violencia, detesto la violencia, ¿sí? O sea, ¿me entendés? Porque no estoy con esas locuras, y porque estoy en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, nada que pueda ir contra la vida o contra la libertad o contra la propiedad, digamos, me van a encontrar a mí avalando esos horrores. Pero me parece que uno tiene que entender lo que está pasando. Por eso yo sistemáticamente he avisado sobre esto, pero a esta gente no les importa, o sea, te das cuenta que prefieren, ¿me entendés?, vivir en su propio Disney y mentirle a la gente, y está bien, te puede mentir, pero ¿sabes qué pasa, Rosario? Cuando vos vas al supermercado y tenés que pagar la cuenta, se acabó el chiste. Y si la mitad de lo que estás pagando son impuestos,
y a vos no te alcanza para llegar a fin de mes, y la mitad de lo que pagaste son impuestos, decís, sí, eso no puede terminar en un disparo a Cristina Kirchner, o vimos manifestaciones con antorchas en la Casa Rosada. Pero de vuelta, yo no avalo ningún tipo de esas cosas, yo digo, o sea, las repudio furiosamente, y creo que hay que buscarle solución. Claro, a eso iba. Por la vía institucional, sí. pero digo, yo no quiero autorreferenciarme, pero, a ver, a mí no soy una persona que le gusta la política, y sin embargo, creo que la única forma de transformar la realidad es meterte. Javier, lo voy a hacer con un ejemplo. Sí. ¿Puedo usar un ejemplo futbolístico? A ver, vos vas a la cancha a ver a Argentina, la cancha es hermosa, el público es genial, la bandera, el colorido es fabuloso, los cantitos, todo. Ahora, yo pongo la pelota en el medio y la pelota no se mueve. O sea, si los goles no lo hace Messi, estamos en el horno. Bueno, esto es igual. Entonces, yo decidí meterme justamente ¿para qué? Porque yo no creo en las soluciones violentas, yo creo en una solución dentro de las instituciones, ¿sí? E ir contra el statu quo, que es otra cosa muy distinta. Sí. La primera vez que hablamos acá, y esta es la última pregunta, dijiste, gano en el balotaje. Con lo que está pasando en el oficialismo que hay internas, en la oposición que hay internas, y el crecimiento que sé que tenés en las encuestas, ¿seguís pensando lo mismo o pensás que ganas de otra manera? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que seguir trabajando para seguir afianzando el crecimiento del liberalismo. Sí. Y que eso es lo que yo me comprometí con la gente que adhiere a las ideas de que en el 2023 van a tener una boleta liberal en serio para votar. Yo estoy convencido que si llegamos a la segunda vuelta, te digo que tenemos altas chances de alcanzar la presidencia. Pero de vuelta, falta mucho y hay que trabajar mucho y hay que demostrar mucho. Porque, por ejemplo, yo sí tengo claro cuál es mi programa económico. Yo se lo presenté a la sociedad, ¿sí? Y lo presenté en Córdoba y presenté la dolarización en Mendoza y ahora hice un seminario absolutamente técnico donde se discutieron distintas posiciones, ¿sí? Para que vean, digo, que estamos trabajando para sacar a Argentina de este pantano, pero bueno, después, o sea, la gente decide, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, mostrarle que tenemos propuestas, que son propuestas muy superadoras respecto a las del resto, y que somos competitivos. Y en eso, digamos, estamos tranquilos, que estamos haciendo un buen trabajo, y tenemos confianza que si llegamos a la segunda vuelta, ganamos. Javier, gracias por atendernos, te mando un abrazo. Por favor, un placer grande, saludos a todos. Hasta luego. Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, economista, explicándonos un poco lo que pasa y lo que puede llegar a suceder más adelante. La bomba